Bueno, en este módulo vamos a hablar acerca de lo que es el texto y cómo podemos agregarlo a nuestros proyectos. En primer lugar, me gustaría empezar hablando de las configuraciones. Esto de las configuraciones referentes al texto, vimos una parte en el módulo número 3 que de igual manera te voy a pedir que volvamos a abrir esas configuraciones para ver algunas opciones que quedaron pendientes. Para que nosotros podamos abrir las configuraciones del texto, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos venirnos a editar aquí arriba y aquí en la parte de abajo seleccionar preferencias y seleccionar type o texto. Ahora, esta ventana de igual manera pudo haber sido llamada o abierta apretando las teclas de control K. Una vez que nos encontramos dentro de la opción de Type, recuerda que todo esto ya lo habíamos visto en el módulo 3 en las configuraciones. Si te quedó alguna duda de cómo funcionan estas opciones de aquí arriba y estas opciones de aquí abajo, te voy a pedir que le eches un vistazo a ese módulo para que vuelvas a recordar lo que vimos, pero en aquel módulo nosotros no hablamos de estas opciones. En realidad aquí no hay tanto que explicar. Lo único que quedó más o menos pendiente en cuanto a estas opciones es esta que dice Type Object Selection but Path Only. Eso en español quiere decir que seleccione lo que es el texto o la cajita del texto únicamente por paths. Vamos a ver de qué se trata esto. En primer lugar, no la voy a seleccionar, le voy a dar aquí cancelar. Quiero escribir un texto para que veamos a qué se refiere. Ya sabemos que de este lado en el menú de herramientas se encuentra también la herramienta del texto, que de igual manera la puedes llamar con la tecla T. La voy a seleccionar y voy a escribir aquí algo provisional. Por ejemplo, mi nombre. Voy a tomar la herramienta de selección y la voy a hacer, digamos, un poco más grande y la voy a poner por acá. Aquí me equivoqué, más o menos así. Pues bueno, cuando nosotros creamos un texto, tal y como lo estás viendo aquí, al tomar la herramienta de selección, básicamente tú no necesitas, digamos, estar quizás tocando el texto para que cuando tú le des un clic, básicamente ese texto se seleccione. Pues con la opción que acabamos de ver, voy a apretar Control K, me voy a venir a Type o a Texto. Con esta opción prendida, básicamente esa selección se haría únicamente por medio del path de ese texto que hubiéramos escrito. Le voy a dar OK para que veamos de qué se trata y mira lo que sucede aquí. En este caso, yo ya no podría seleccionar el texto a menos de que lo seleccionara por su path. Esta línea que tú estás viendo aquí es el path. Le voy a dar un clic y esa sería la única manera como yo podría seleccionarlo. Voy a apretar Control K una vez más, me voy a venir a este menú de texto y a eso se refiere prácticamente esa opción. Yo personalmente en realidad no la ocupo excepto si tuviera demasiados objetos en el proyecto y no quisiera como que estuviera cometiendo errores al momento de seleccionar cada uno de ellos de manera separada. A lo mejor bajo esa circunstancia sí prendería esta opción para que mi selección fuera un poquito más exacta, o sea, tomando ese objeto de su path. Pero pues bueno, no es necesario que la dejes prendida, esto es un gusto de cada persona. Aquí en la parte de abajo, en estas dos opciones, esto nos mostraría opciones con respecto a Asia. No sé si alguno de ustedes se encuentra en Asia, pero si esa es tu circunstancia, pues bueno, la puedes seleccionar y de este lado ponerte los nombres de los tipos de letra en inglés. Eso también es opcional. Realmente no quiere decir que lo tengas que seleccionar porque se va a necesitar. Son puras cosas que en realidad casi no se ocupan. Le vamos a dar OK. Ahora, voy a seleccionar este texto y lo voy a borrar. Y a continuación te quiero mostrar dos maneras diferentes de cómo tú puedes crear texto dentro de Illustrator. Una manera se llama point text o texto de punto y la otra se llama texto en área. Te voy a dar un ejemplo de esos dos modos de escribir y vamos a entender de qué se trata. Voy a apretar la tecla T en mi teclado para llamar la herramienta de texto. Antes de que yo haga algo, tengo aquí la herramienta seleccionada. Vamos a empezar escribiendo en el modo de punto de texto. Si yo doy un clic sobre el documento, prácticamente me aparece el cursor y aquí yo puedo empezar a escribir.
lo que yo desee. Aquí si yo siguiera escribiendo, prácticamente yo tendría que dar un clic a la tecla de entrada para pasarme al segundo renglón y así sucesivamente. En este caso se me está centrando el texto porque yo aquí arriba tengo seleccionado lo que es el alineamiento hacia el centro. Ok, voy a borrar esto. Voy a tomar la herramienta de selección y voy a hacer de las orillas este texto un poco más grande para más o menos situarlo por aquí. Voy a dar un clic en la parte de afuera y a continuación voy a apretar la tecla de T para llamar una vez más lo que es la herramienta de texto, y en esta ocasión voy a utilizar lo que es escribir un texto en base a un área. Si yo doy un clic y mantengo el botón izquierdo de mi mouse oprimido, yo puedo dibujar un área de texto. Y aquí yo puedo empezar a escribir lo que yo quiera. Por ejemplo, teléfono. Voy a apretar la tecla de Enter para pasarme al siguiente renglón. Y digamos que ahí ya tengo mi dirección. Puedo seleccionar este texto. Siempre cuando tú utilices la herramienta de texto, ya habíamos hablado al principio que cada vez que tú tomes una herramienta diferente, aquí en el Control Panel te van a aparecer, digamos, las opciones con respecto a la herramienta que tú tengas o que estés utilizando. En este caso, como tenemos el texto aquí arriba, yo puedo prácticamente modificar su comportamiento. Aquí yo podría seleccionar el tipo de letra, aquí podría seleccionar el estilo de ese tipo de letra. Yo podría hacerlo, digamos, itálico, bold, etcétera, o podría aquí mismo cambiarle lo que es a lo mejor su tamaño. De este lado tenemos el alineamiento, que eso ya lo vimos. Voy a tomar la herramienta de selección y pues esta caja aquí nosotros podemos, digamos, ajustarla y acomodarla al área que nosotros queramos. Si yo quiero hacer este texto más grande, doy doble clic sobre el interior de la caja y aquí yo puedo seleccionar el texto y cambiarle lo que es el tamaño. A lo mejor a mí me conviene un poquito más así y pues bueno, aquí lo tengo. Si yo selecciono esta caja con el texto, yo podría cambiarle el color de lo que es esa letra. Y de igual manera puedo hacer lo mismo con ese otro texto de acá arriba. Y a lo mejor ponerle un stroke o una orilla, digamos, gris, tal y como lo estás viendo aquí. Ok, voy a cambiar este texto a un color más oscuro. Bueno, aquí se me puso lo que es el stroke, se lo voy a quitar. Teníamos activado el stroke. Voy a activar lo que es el fill o el relleno y lo voy a poner, digamos, negro. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre escribir con una caja o área de texto a escribir, digamos, con point text o punto de texto? Aquí básicamente tú puedes ajustar el tamaño de la caja a como tú quieras y tú puedes escribir y todo lo que escribas se te va a ir acomodando en lo que es esta caja. Si yo selecciono la herramienta de selección, yo podré aquí ver lo demás que yo he escrito. Esto de escribir texto sobre un área, en este caso la caja, te permite, digamos, acomodar ese texto en un área específica de tu documento en el cual tú necesites que quede, digamos, acomodado de manera exacta. Voy a dar doble clic aquí para borrar esto. A diferencia de lo que es este otro modo de escribir, que es por medio de punto, que prácticamente aquí nosotros no creamos un área, es que obviamente aquí tú tendrías que seguir escribiendo a tu modo. Tendrías que darle espacio o apretar la tecla de entrada para seguir escribiendo en la parte de abajo. Y básicamente aquí no tienes un tope, tú puedes seguir escribiendo y el texto podría seguir avanzando. Esa es la diferencia. También existe otra diferencia y te voy a decir cuál es. Voy a seleccionar la herramienta de selección. Si yo quiero hacer este texto más grande, mira lo que sucede. Básicamente yo modifico todo ese texto a como yo lo quiera con únicamente contraer las esquinas de esta caja de texto. Aparentemente es una caja de texto, pero en realidad estamos seleccionando lo que es el texto, que es como si fuera un objeto. ¿Ok? Si yo selecciono acá abajo, pues bueno, acá abajo no podría yo hacer ni más grande ni más pequeño lo que es este texto, tal y como lo puedes ver.
Aquí básicamente yo controlo únicamente el área donde yo quiero que ese texto permanezca. Y si yo quiero cambiar el tamaño, pues ya sabes que le doy doble clic, selecciono todo el texto y lo cambio de este lado en la parte de arriba. ¿Ok? Tal y como lo estás viendo aquí. Y ese es básicamente los dos modos en los que tú puedes escribir. Tú puedes decidir en cuál de los dos hacerlo. También quiero mostrarte que si tú tomas, por ejemplo, este texto y tomas la herramienta de eyedropper o de gotero, tú podrías cambiarle el color con seleccionar otro color dentro de tu mismo documento, como en este caso este azul. ¿Ok? Y básicamente aquí tú te lo acomodas a como tú quieras. Ahora, regresándonos a lo que es el control panel aquí arriba, recuerda que aquí tienes lo que es el tipo de texto, el estilo de ese texto, el tamaño, y aquí tienes lo que es el alineamiento para que tú puedas controlar ese texto a como tú lo requieras. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver cómo enlazar texto. Aquí tengo un documento abierto, quiero que abras el documento número 12 o la parte número 12 si tú gustas. Y una vez que tenemos abierto el documento, voy a tomar lo que es la herramienta de texto y voy a crear, digamos aquí, un área de texto donde yo pretendo poner cierta información. Voy a tomar el color blanco de este lado y de igual manera en los archivos que tienes, que has descargado, hay un archivo que se llama texto de ejemplo. Si tú quieres copiarlo, lo copiamos y lo pegamos en esta caja. Aquí lo que estoy pretendiendo es, digamos, introducir la información que acabo de copiar dentro de esta caja de texto, pero como te puedes dar cuenta, la información es bastante larga y obviamente no me coordina muy bien. Prácticamente mucha información se quedó fuera. Entonces, bajo esa circunstancia, lo que podemos hacer es enlazar el texto para que nosotros podamos ver la continuación de lo que nosotros hemos pegado aquí. ¿De qué manera se lleva a cabo ese proceso? Muy fácil. Una vez que tú ya creaste tu caja de texto y obviamente ese texto no cupo, de este lado te va a aparecer lo que es un símbolo de menos. Yo no sé si lo estés viendo. Si yo tomo la herramienta de selección regular y le doy un clic a lo que es ese símbolo de menos, mira cómo cambia de forma lo que es mi cursor o mi mouse. Eso significa que si yo doy un clic, digamos, en otra área como por acá, voy a dar un clic, prácticamente yo estoy enlazando la continuación de esta información en una nueva caja. Con el simple hecho de dar el clic, se me creó una caja del mismo tamaño como la original y aquí a continuación prosiguió la información que estaba pendiente aquí en la parte de abajo y que no se veía. Esta línea inclinada prácticamente nos está informando que esto está enlazado con esto. Ahora, si te estás dando cuenta, aquí abajo continúa todavía lo que es el símbolo de menos. Significa que hay más información aquí abajo que no se está viendo. Voy a dar una vez más un clic de este lado y la voy a pegar de este lado acá, pero como aquí no necesito que se me cree la misma figura de aquí arriba, prácticamente lo que voy a hacer al momento de dar el clic es mantener el botón izquierdo de mi mouse oprimido para que yo pueda crear la caja al tamaño que yo lo necesite. Suelto y aquí automáticamente continúa la información que quedaba pendiente. Si tú observas bien, aquí tengo la posibilidad de seguir creando otra caja y así sucesivamente me las puedo llevar. Prácticamente esto es enlazar información una con otra. Y como te dije, estas cajas las puedes crear en cualquier estilo para prácticamente acomodarlas como tú quieras. Cuando das un clic, se te crea el mismo tamaño de la caja original y cuando mantienes el botón izquierdo del mouse y arrastras, tú creas la caja al estilo que tú quieras. ¿Qué pasa si tú quieres desenlazar lo que son estas cajas? Pues bueno, tomas la herramienta de selección directa, digamos que seleccionamos esto. Aquí en la parte de abajo voy a hacer este documento un poco más grande. Vas a ver lo que es este cuadrito, que prácticamente es el enlace o lo que está uniendo esta caja de arriba con esta. Lo que tienes que hacer es darle un clic y mira cómo se pone el mouse. Yo no sé si te das cuenta de esa figurita. Pues bueno, una vez que se ponga el mouse de esa forma, vas a tocar la caja anterior, le das un clic en su pad, le das un clic
y prácticamente desenlazaste esta caja con esta de acá. De igual manera tú puedes hacer lo mismo entre esta caja y esta otra de acá. Por ejemplo, la selecciono, doy un clic exactamente en este cuadrito. No lo vayas a poner muy en medio, no le vayas a dar realmente el clic al pad. Trata de hacerlo un poquito así como en la orilla. Mira, aquí ya le di el clic, ya se me puso el mouse como lo necesito. Toco esta siguiente caja y prácticamente he desenlazado una caja con otra, ¿ok? Y pues aquí obviamente sigue la información quedando en la parte de abajo. Si de igual manera tú quisieras continuar el mismo proceso, pues haces exactamente lo mismo. Das un clic aquí y vuelves a hacer el mismo proceso. En este caso, como ya habíamos creado esta segunda caja, pues bueno, ya no es necesario que la creemos otra vez. Únicamente doy un clic sobre su path y aquí automáticamente se enlaza uno con otro y así sucesivamente. Pues bueno, esto es con respecto a enlazar cajas de texto siempre y cuando tú pongas bastante información que no te va a caber en una sola caja. Ahora, cualquier cosa que tú hagas aquí obviamente afecta el segundo. Vamos a suponer que yo tomo la herramienta de texto una vez más, doy un clic aquí adentro, paso esto hacia abajo y aquí le quiero poner un título. Si tú te diste cuenta, al momento de que yo bajé renglones, esto de acá se movió. ¿Por qué? Porque como están enlazados, lo que yo mueva de este lado afecta las próximas cajas y así sucesivamente. Ok, pues utilízalo cuando lo necesites, llévalo a cabo y vamos a continuar. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver lo que son los paneles en cuanto al texto. Ya entendemos perfectamente hasta este punto que cuando nosotros estamos trabajando sobre texto, siempre nos van a aparecer lo que son algunos paneles dentro de lo que es el control panel aquí arriba para que nosotros podamos modificar algunos aspectos del texto que acabamos de escribir. Ese rato te mostré que teníamos aquí lo que era cambiar el tipo de texto, el estilo, el tamaño, etcétera, etcétera. De este lado tenemos lo que es el alineamiento. Pues bueno, aquí tenemos lo que son dos enlaces. Uno de ellos se llama paragraph y el otro se llama carácter. Si nosotros le damos un clic, aquí nosotros vamos a poder encontrar algunas opciones más que nosotros podemos utilizar en el texto, y de este lado en paragraph podemos encontrar algunas más opciones con respecto al alineamiento y algunas otras pequeñas funciones. Para que nosotros podamos abrir de manera individual estos paneles, lo podemos hacer yéndonos al menú de Windows o de ventana y viniéndonos a lo que es la sección de Type o de texto, y aquí vamos a encontrar lo que es el panel o la ventana de los caracteres, que se refiere prácticamente al texto. Lo puedes llamar de igual manera con control T. Le voy a dar un clic. Aquí tenemos lo que es esta ventana. Regularmente cuando tú la abres por primera vez, más o menos ves algo como esto que estás viendo aquí. De este lado en la esquina nosotros podemos abrir y ver sus demás opciones. Ok, como te mencionaba, en este caso yo tengo aquí seleccionado este texto. Aquí nosotros podemos manejar a lo mejor el estilo de letra, etcétera, etcétera. De este lado podemos cambiar lo que es su estilo. La podemos hacer itálica, negrita, etcétera. Y aquí de este lado tenemos algunas otras más funciones, las cuales realmente yo te recomiendo que experimentes. Cada vez que tú tienes seleccionado un texto, trata de mover lo que son estos triangulitos o estas flechas para que tú veas exactamente qué es lo que hacen cada una de ellas. En realidad estas funciones nos van a modificar el comportamiento del texto, como tú lo estás viendo de este lado. Aquí estamos viendo lo que es el espacio. De este lado tenemos, no sé, la distancia entre las letras, etcétera, etcétera. Te voy a pedir que con calma examines cada una de estas funciones. Mucha gente que está muy acostumbrada, por ejemplo, a usar editores de texto, como por ejemplo Word, regularmente conocen perfectamente todas estas funciones. Muchos de ellos sí las utilizan.
Aunque Illustrator no es realmente enfocado a crear documentos de texto ni nada de eso, pues bueno, el programa como quiera cuenta con este tipo de opciones. Utilízalas y practica con ellas para que veas qué es exactamente lo que hacen. Aquí tú puedes cambiar, digamos, su ángulo, si tú lo deseas, etcétera, etcétera. Aquí de este lado podemos cambiar todas estas letras juntas a lo que son letras mayúsculas. Si le doy un clic otra vez, lo regreso a la normalidad. Esto me lo hace todas mayúsculas, más sin embargo la primera me la hace más grande. Le voy a dar un clic y de este lado tenemos algunos otros, digamos, estilos, ¿ok? Incluyendo, por ejemplo, esta raya. Aquí de este lado tenemos lo que es el idioma. Tú si gustas le puedes poner tu idioma español. Realmente no lo veo muy necesario el tener que modificar esta opción, pero si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Esto de acá nos brinda una cierta calidad al texto, a su figura. Si yo lo pongo en ninguna, mira cómo se ve. Regularmente estas configuraciones yo casi nunca las muevo, excepto que lo quiera muy fuerte, selecciono fuerte, pero realmente en Sharp o en esta segunda opción, digamos que tu texto trabajaría perfectamente bien. De este lado tenemos lo que es el paragraph, que equivale a lo mismo de aquí arriba, y pues aquí tú puedes prácticamente alinear el texto a como tú lo necesites. De igual manera te voy a pedir que experimentes dando clics en todas estas opciones para que entiendas perfectamente cómo se comportan. Para aquellas personas que utilizan Word y que saben crear documentos, de este lado es donde pueden crear lo que se llama en inglés como indent. No estoy seguro en español cómo se menciona, pero creo que se dice sangría. Es cuando tú dejas, digamos, un margen o un espacio en el primer renglón que tú vas a escribir. Pues bueno, todo esto lo puedes modificar de este lado si tú gustas. Ahora, quiero mencionarte que tú puedes modificar, digamos, letras o palabras de manera también individual. En este caso, como yo tengo esta caja seleccionada, cualquier movimiento que yo haga de este lado, pues básicamente afecta todo el texto. Pero suponiendo que yo quiera trabajar en una sola cosa, daría doble clic sobre la caja y seleccionaría lo que yo quisiera modificar. Me voy a regresar a lo que es el carácter y voy a poner, digamos, eso en bold. Y aquí prácticamente lo tengo modificado, únicamente esto. Lo puedes hacer con letras individuales o de igual manera lo puedes hacer de manera general, como tú desees. Ahora me voy a regresar al menú de Window o ventana. Una vez más me voy a venir a Type y voy a seleccionar en esta ocasión lo que es los estilos de los caracteres o de las letras. Aquí de este lado tú tienes la facilidad de salvar algún cambio que tú ya hubieras hecho posteriormente acá arriba. Vamos a suponer que tú aquí ya creaste, digamos, un tipo de estilo en el cual estas letras tienen una cierta distancia entre ellas, un cierto tamaño, etcétera, etcétera, y tú quisieras salvarlo. Voy a tomar la herramienta de selección y voy a tomar este texto. Digamos que a mí me gustó este estilo y lo quiero salvar. Únicamente selecciono lo que es el texto y le doy de este lado crear un nuevo estilo. Cuando yo le doy un clic aquí, me aparece esta línea que al darle doble clic yo podría cambiarle ese nombre a algo que yo pudiera identificar. Le voy a poner, digamos, nombre. Le doy enter o entrada a mi teclado. Y a continuación, prácticamente este estilo de aquí arriba yo lo tengo grabado de este lado, el cual puede ser aplicado a cualquier otro elemento de texto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ponerle este estilo a la palabra tel. Voy a dar doble clic aquí, selecciono tel. Y de este lado le voy a dar un clic a lo que es este estilo que yo acabo de salvar. Si tú te das cuenta, cuando yo le doy un solo clic, digamos que el texto no se ve exactamente igual como lo tenemos aquí arriba. A lo mejor me puso el stroke, pero realmente no se ve como el de arriba. ¿Por qué pasa esta situación? Pues bueno, tenemos que seleccionarlo y a continuación lo que vamos a hacer es apretar la tecla de Alt sin soltarla y ahora sí dar un clic en el estilo para que automáticamente nos respete el estilo que teníamos aquí en la parte de arriba. Entonces, la conclusión es de que tú en estos paneles puedes modificar y crear estilos, digamos, como de texto, a como tú lo requieras, y posteriormente, dentro de este otro panel, tú lo podrías salvar.
Vamos a continuación a ver cómo nosotros podemos escribir sobre un pad. Ese pad puede tener, digamos, cualquier forma y tú sobre esa forma podrías escribir el texto que tú quisieras. En este ejemplo que tengo aquí, vamos a suponer que todo esto azul, que es básicamente una especie de logo, no quiero tocarlo, mas sin embargo me gustaría colocar, digamos, un texto todo alrededor. Lo primero que tendría que hacer en este caso sería dibujar el pad alrededor en donde yo quiero que quede el texto encima. Aquí ya previamente tomé la herramienta de Eclipse y creé lo que fue un pad todo alrededor, le quité el relleno y en pocas palabras me quedó esto que tú estás viendo aquí. Ahora, con la tecla T yo puedo llamar lo que es la herramienta de texto. Si yo acerco esta herramienta de texto a lo que es este pad, si yo diera un clic aquí, automáticamente empezaría a escribir como comúnmente se escribe. O sea, en pocas palabras, no empezaría a escribir alrededor del pad. Para que nosotros podamos llevar a cabo este propósito, necesitamos utilizar la herramienta adecuada. Esta herramienta es la herramienta que nos va a permitir escribir este texto sobre este pad que nosotros tenemos aquí. Y para llamarla, únicamente con tener el mouse sobre este mismo pad, podemos apretar la tecla de Alt y como te das cuenta cambia de forma lo que es el cursor y al dar un clic automáticamente aquí yo ya podría empezar a escribir todo alrededor lo que yo quisiera. Ahora esa misma herramienta la puedes llamar manteniendo oprimida la herramienta de texto de este lado y aquí la podrías haber tomado de igual forma. Pero pues bueno, de cualquiera de las dos formas tú podrías llamarla. Ahora, quiero mostrarte que aquí se encuentran tres agarraderas. Voy a tomar la herramienta de selección. Aquí tenemos dos. Cada una de estas líneas representa una agarradera y acá tenemos otra, tal y como la estás viendo acá. Voy a tomar una de las dos agarraderas, no del cuadro, sino de la línea. Voy a tomarla de aquí y la voy a girar. Si tú te das cuenta, yo prácticamente puedo modificar lo que es la posición de ese texto. Esta línea que tú ves aquí o esta agarradera es la que define en dónde debe terminar el texto. Te puede suceder que si tú agrandas este texto o tienes algo escrito más largo, a lo mejor no se pueda ver. Y bajo esa circunstancia tendrías que correr esta otra agarradera un poquito más, digamos, hacia la derecha. Este es el ejemplo. Si yo la pongo por aquí, se supone que de este lado está supuesto a terminar el texto, entonces no cabe lo próximo que escribí. La voy a mover hacia acá y aquí automáticamente la tengo. Ahora, aquí hay una tercera agarradera, yo no sé si la estés observando. Esta prácticamente nos permite seleccionar en dónde es que vamos a poner ese texto, ya sea por dentro o ya sea por fuera. Tú la puedes controlar como tú quieras para obtener lo que a ti te guste. Si yo doy doble clic sobre el texto, yo tengo la posibilidad de seleccionarlo. Aquí arriba en carácter yo puedo hacer modificaciones de lo que yo quiera. A lo mejor puedo extender un poco más lo que es ese texto. A lo mejor podría subirle de este lado lo que es el tamaño. Le voy a poner algo más grande. Aquí ya se me empieza a cortar. Voy a tomar la herramienta de selección y voy a correr esto hasta acá. Le vuelvo a dar doble clic al texto y seguimos agrandándolo. Ok, digamos que ahí lo tengo como yo lo necesito. Ahora puedo de igual manera, tomando la herramienta de selección, seleccionar el texto y hacerlo un poco más pegado al objeto, todo esto que escribí. Voy a hacerlo un poco más pegado de acá. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos básicamente nuestro texto prácticamente terminado sobre el objeto tal y como nosotros lo queríamos agregar. Voy a apretar Control N para crear un nuevo documento. Voy a aceptar todo lo que viene aquí por defecto. Voy a tomar la herramienta de pluma y voy a hacer aquí unas curvas, más o menos así. Y a continuación, con la tecla T, llamo el texto. Aquí con el simple hecho de acercarme a la línea se me pone la herramienta. Voy a dar un clic y voy a escribir aquí lo que yo quiera.
Le doy doble clic para seleccionarlo, lo vamos a hacer más grande. Selecciono la herramienta de seleccionar y aquí básicamente puedo controlar lo mismo que vimos hace un momento. ¿Ok? Aquí podríamos cambiarlo, digamos, a la parte de abajo o viceversa. Y aquí tenemos lo que son los controladores para mover este texto, ya sea para adelante o para atrás. Lo voy a regresar a como estaba. Practícalo. Básicamente tú puedes crear cualquier forma, poner el texto y utilizarlo tal y como tú lo necesites en cualquier trabajo. Bueno, ya que nos encontramos dentro de la sección de lo que es el texto, no está de más recordarte que también puedes convertir un texto normal a lo que son paths y puntos de ancla. Eso se denomina outline y anteriormente ya lo hemos hecho un par de veces y quizás en este momento sepas perfectamente de qué se trata. Vamos a seleccionar el texto y al tenerlo seleccionado te podrás dar cuenta que en el control panel nosotros vamos a tener todas aquellas herramientas para seguir editando ese texto en caso de que lo necesitemos. Por lo contrario, si tú ese texto lo vas a convertir a outlines, tendrías que hacerlo dentro del menú de type o de texto, viniéndote a esta siguiente opción que dice crear outlines. De la misma manera lo puedes hacer con las teclas Shift, Control O. Al darle un clic, automáticamente habrás convertido todo ese texto a lo que es outline, que equivale a haberlo convertido a puntos de ancla y a paths. Cuando tú conviertes un texto a outline, tú vas a perder toda la posibilidad de editarlo tal y como lo habías hecho con las herramientas que te aparecían aquí arriba en el control panel. Pero por otro lado, habrás ganado la posibilidad de poderlo editar manualmente con las herramientas que ya conocemos. Una de ellas, por ejemplo, es la herramienta de selección directa, la cual te va a permitir modificar todo este texto a como tú realmente lo necesites.